Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Durante casi 3 años viví con Ryan Mitchell creyendo en el fondo de mi corazón que el matrimonio estaba a la vuelta de la esquina. Desde el principio, me llenó la cabeza con promesas de una boda que sería nada menos que espectacular. Solía decir: Sara, solo un poco más. En cuanto hayamos ahorrado lo suficiente, te daré la celebración que te mereces. Pintaba imágenes con sus palabras, grandes salones iluminados por candelabros, un vestido de diseñador, fotografías tan perfectas que vivirían en álbumes para mostrárselas a nuestros hijos algún día. Yo solía sonreír y negar con la cabeza, diciéndole que no necesitaba nada de eso. Todo lo que quería era algo sencillo, un día que fuera solo nuestro, quizás una reunión con nuestros amigos y familiares más cercanos. Pero Ryan siempre me abrazaba, me miraba a los ojos y insistía: no, te mereces lo mejor. Nada menos. En esos momentos, le creía. Creía en nosotros. Mi madre, sin embargo, nunca lo creyó. Vivía al otro lado del país con su nuevo marido, pero nunca perdía la oportunidad de sermonearme por teléfono o a través de mensajes de texto. Sara, quítate esas gafas de color de rosa. Si de verdad te quisiera, ya estaríais casados. No desperdicies tu vida esperando a un hombre que solo está cómodo porque tú lo das todo. Mi hermano, Christopher, rara vez decía mucho, pero su esposa, Laura, era directa de una manera que solo ella podía ser. Sara, odio decirlo, pero me duele verte conformarte. La forma en que Ryan te habla. No, la forma en que no te habla. De esto no va a salir nada bueno. Solo necesité conocerlo una vez para saber que no es el hombre que crees que es. Y su familia dejaron claro que no te quieren cerca. Siempre intenté defender a Ryan, incluso cuando sus palabras se acercaban mucho a la verdad. Le decía a Laura que su familia era simplemente reservada, que no tenían mala intención, que quizás no sabían cómo acoger a alguien como yo. Pero en el fondo, recordaba cada mirada fría, cada sonrisa burlona. No podía olvidar la primera y única vez que fue con Ryan a visitar a su madre y a su hermana. Fue el Día de la Madre. Dijo que significaría mucho para su familia que fuera. Yo deseaba tanto causar una buena impresión, pero desde el momento en que entré, sentí el peso del juicio. La sonrisa de su madre no llegaba a sus ojos, y su hermana, Emily, no perdió tiempo en menospreciarme. «Así que eres manicurista, ¿verdad?», dijo en voz alta, volviéndose hacia su abuela en la cocina. «¿Oyes eso? La novia de Ryan se pasa los días pintando uñas. Quizás nos haga a todas una manicura gratis». Se rieron como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Nunca me sentí avergonzada de mi trabajo. Trabajaba duro y me encantaba hacer que las mujeres se sintieran hermosas. Pero sentada en su mesa, escuchando la burla, quise encogerme hasta desaparecer. Ryan se excusó para atender una llamada telefónica y me dejó sola bajo su escrutinio. Cuando finalmente regresó, yo estaba agotada de sonreír a través de la humillación, desesperada por irme. En el camino a casa, Ryan fue inusualmente dulce, tomándome de la mano y diciéndome que no me tomara nada a pecho. Quise creerle y lo hice. Me convencí de que su familia no importaba, que lo que importaba éramos nosotros. Así que elegí el silencio. Elegí la paciencia y elegí seguir creyendo en un futuro que nunca parecía llegar. A medida que los meses pasaban, la devoción de Ryan comenzó a desvanecerse. Al principio fue sutil. Dejó de recogerme después del trabajo, alegando que sus proyectos lo mantenían en la oficina hasta tarde. Yo quería creerle, quería confiar en que el hombre que había elegido simplemente estaba trabajando duro para construir nuestro futuro. Pero con el tiempo, las excusas se acumularon y su ausencia se convirtió en la nueva normalidad. Incluso cuando estaba en casa, la calidez que una vez compartimos había desaparecido. Ya no corría a envolverme en sus brazos como solía hacerlo. En cambio, se dirigía directamente a la ducha, luego se instalaba frente al televisor o su consola de videojuegos, con el mando en la mano, excluyendo al mundo, incluyéndome a mí.
Traté de ser paciente, diciéndome a mí misma que todo el mundo pasa por malas rachas. Aún así, no podía ignorar el vacío que se había instalado en nuestro apartamento. Cocinaba comidas que apenas notaba, limpiaba los desórdenes que dejaba atrás y mantenía la ropa doblada y fresca. Día a día, empecé a sentirme menos como su pareja y más como su ama de llaves. El hombre que una vez me prometió el mundo ahora parecía contento de dejarme llevarlo sobre mis hombros sola. Entonces, una tarde, el destino intervino. Había salido a llevar la basura al contenedor cuando oí un leve y desesperado crujido en una de las bolsas. El corazón se me detuvo. Al principio pensé que era una rata, pero al acercarme me di cuenta de que era otra cosa. Rasgué el plástico y dentro encontré un cachorro diminuto y tembloroso, de no más de unas pocas semanas, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Alguien lo había dejado allí para que muriera. Lo recogí en mis brazos sin pensarlo, sintiendo el latido frágil de su corazón contra mi pecho. Su pelaje era un desastre enredado y olía a basura, pero para mí era hermoso. Lo subí, lo bañé suavemente en el fregadero y lo envolví en una toalla vieja. Decidí llamarlo Frodo. Pequeño, luchador, pero resistente, como el hobbit de las historias. Cuando Ryan llegó a casa esa noche, su reacción fue inmediata y dura. Arrugó la nariz, miró al cachorro con asco y dijo: «Deshazte de eso. No quiero un chucho pulgoso en mi apartamento». Le supliqué, contándole cómo había encontrado a Frodo, cómo lo habían abandonado y dejado morir. «Por favor, Ryan, solo dale una oportunidad», le rogué. Pero su rostro se endureció y negó con la cabeza. «Esto no es una granja, Sarah. Solo va a destrozar el lugar. Deberías haberlo dejado donde lo encontraste». Sus palabras me hirieron, pero me negué a ceder. No dije con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma: «Se queda». Fue una de las pocas veces que no cedí a las exigencias de Ryan. Frodo se quedó, acurrucándose a los pies de mi cama por la noche, siguiéndome de una habitación a otra, ofreciéndome el consuelo que Ryan ya no me daba. Me recibía con una alegría inquebrantable cuando llegaba a casa del trabajo con la cola meneándose y los ojos llenos de amor. En muchos sentidos, ese perrito se convirtió en mi ancla. Me recordó que la lealtad y la devoción todavía existían, aunque no en el hombre con el que pensé que me casaría. Y mientras Ryan se volvía más frío y distante, Frodo llenaba el vacío, convirtiéndose en mi compañero constante en una vida que comenzaba a sentirse insoportablemente solitaria. Sucedió una tarde gris, uno de esos días en que las nubes parecían colgar más bajo de lo habitual sobre Spokane. Estaba doblando la ropa en la sala de estar cuando llamaron bruscamente a la puerta. Frodo ladró una vez con las orejas erguidas y me sequé las manos en una toalla antes de abrir. Allí estaba ella, Emily, la hermana menor de Ryan. Estaba en el umbral con un juego de llaves colgando despreocupadamente de su mano. Me quedé helada, sorprendida de verla, y más aún sosteniendo una llave de repuesto de nuestro apartamento. Sin esperar una invitación, entró, recorriendo la habitación con una mirada de desdén que me revolvió el estómago. «No estoy aquí para cortesías», dijo secamente. «Haz las maletas. Ryan va a seguir adelante. Se acabó para ti». Al principio pensé que había oído mal. «¿Perdón?», susurré con el corazón martilleándome. Emily sonrió con suficiencia, echándose el pelo hacia atrás. «Se va a casar con alguien que realmente importa. Alguien que le ayudará a progresar en la vida. Has sido divertida, Sarah, pero nunca fuiste parte del plan a largo plazo». Sus palabras me atravesaron como fragmentos de cristal. Se me hizo un nudo en la garganta mientras intentaba procesar lo que decía. «Eso no puede ser verdad», dije, forzando las palabras. Mi voz temblaba. Ryan no lo haría, pero la certeza que tanto deseaba sentir no estaba allí. Cogí el teléfono con manos temblorosas y marqué su número mientras Emily observaba con los brazos cruzados y una expresión de cruel diversión. Ryan contestó al segundo tono. Por un momento, no pude hablar. Se me cortó la respiración. Finalmente, forcé la pregunta. «Ryan, por favor, dime que esto no es verdad. Dime que no estás comprometido con otra persona». Hubo una larga pausa al otro lado, y en ese silencio, mi corazón supo la respuesta. Luego llegó su voz, tranquila y casi aburrida. «Es verdad, Sarah. Debería habértelo dicho antes.
He conocido a alguien más adecuado para mí. Alguien que puede ayudarme de maneras que tú no puedes. Es hora de que sigas adelante. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. 3 años, susurré. 3 años, y así es como lo terminas. Ryan suspiró como si yo fuera una molestia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Simplemente vete del apartamento. Emily se encargará de que todo quede arreglado. Y luego colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Emily se ensanchó como si hubiera ganado algún juego retorcido. «¿Lo has oído?», dijo, volviéndose hacia la puerta. «Vete antes del fin de semana. Ahora tiene un futuro de verdad». Me quedé allí, insensible, con el teléfono todavía en la mano. Frodo se apretó contra mi pierna, gimiendo suavemente, sintiendo mi desesperación. Mis rodillas cedieron y me dejé caer en el sofá mientras la realidad me golpeaba en oleadas. El hombre alrededor del cual había construido mi vida. El hombre que defendí contra las advertencias de todos. Me había descartado sin una pizca de remordimiento. Me moví como un fantasma por el apartamento, sacando ropa de los cajones, metiendo lo poco que podía en bolsas. No me llevé mucho, solo lo esencial, algunos recuerdos y la correa de Frodo. Todo lo demás se sentía envenenado, contaminado por la traición. Cuando finalmente salí al aire frío de la noche, con Frodo trotando a mi lado, miré hacia atrás al lugar que había llamado hogar durante 3 años. Las ventanas brillaban cálidamente, pero para mí no era más que una cáscara vacía, un cementerio de promesas rotas. Me marché sin nada más que unas pocas bolsas y mi perro, cargando con el peso de la humillación, el desamor y la aplastante certeza de que lo había perdido todo. Cuando dejé el apartamento de Ryan esa noche, no tenía a dónde ir. El aire era gélido y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sostenía con fuerza la correa de Frodo, aferrando la pequeña bolsa de lona que contenía lo que quedaba de mi vida. Por un momento consideré dormir en mi coche, pero la idea de sentarme allí en la oscuridad con nada más que mi dolor y mi perro me destrozó. Así que, en lugar de eso, conduje al único lugar en el que pude pensar, la casa de mi hermano Christopher. Christopher vivía en las afueras de la ciudad con su esposa, Laura, y sus 2 pequeños. Sabía que aparecer sin avisar en mitad de la noche no era justo, pero no tenía otra opción. Mis manos temblaban mientras llamaba a la puerta. Una luz se encendió en el pasillo y pronto apareció Christopher. Su rostro se arrugó de confusión que rápidamente se convirtió en preocupación cuando me vio allí con lágrimas surcando mis mejillas. «Sara, ¿qué ha pasado?», preguntó, haciéndome entrar sin dudarlo. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Laura apareció detrás de él, envolviéndose en una bata, con los ojos muy abiertos. Cuando vio el estado en el que me encontraba, no hizo preguntas. Simplemente tomó la bolsa de mi mano, la dejó a un lado y me abrazó. En cuestión de minutos, estaba sentada en la mesa de su cocina con una taza de té humeante mientras Frodo se acurrucaba en la alfombra cerca del calentador. El calor de su hogar me envolvió como una manta. Y finalmente logré contarles todo, la traición de Ryan, la crueldad de Emily, el repentino colapso de la vida que creía tener. La mandíbula de Christopher se tensó mientras escuchaba, la ira parpadeando en sus ojos. «Nunca confié en él», murmuró. «Ni una sola vez». Laura apoyó su mano sobre la mía. «Ahora estás a salvo. Eso es lo que importa. Mañana resolveremos el resto». Asentí, aunque la vergüenza me quemaba el pecho. Odiaba necesitar su ayuda. Odiaba llegar como una versión rota de mí misma, sin un plan y sin ningún otro lugar a donde ir. Pero su amabilidad no flaqueó. Esa noche, dormí en su sofá con Frodo a mis pies y por primera vez en días sentí un destello de paz. A la mañana siguiente, mientras los niños correteaban por la cocina comiendo cereales y riendo, Laura se sentó de nuevo conmigo. «He estado pensando», dijo suavemente. «No puedes quedarte aquí para siempre. No con los niños y el espacio que tenemos. Pero mi tía dejó una casa vieja no muy lejos de aquí. Es pequeña y necesita algunas reparaciones, pero está vacía. Podrías quedarte allí un tiempo, al menos hasta que te recuperes». La miré parpadeando, sorprendida. «¿Estás segura?». Ella sonrió. «Por supuesto. No es mucho, pero es tuya si la quieres».
Necesitas un lugar para empezar de nuevo, Sarah. Este podría serlo. Las lágrimas volvieron a escocerme los ojos, pero esta vez nacieron de la gratitud. Lo había perdido casi todo en una noche, pero entre los escombros se abría un nuevo camino. No era glamuroso y no era fácil, pero era una oportunidad. Así que, con el ánimo de Laura y el apoyo silencioso de Christopher, empecé a imaginar un futuro diferente, uno despojado de ilusiones, pero no de esperanza. Y por primera vez desde que Ryan había destrozado mi vida, me permití creer que quizás, solo quizás, podría reconstruirla. Mudarme a la vieja casa de mi tía fue a la vez abrumador y liberador. El lugar estaba desgastado, con suelos que crujían y pintura descascarada, pero era mío, o al menos mío para cuidarlo. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, me abrigaba con capas contra el frío húmedo del noroeste del Pacífico y conducía casi una hora hasta la ciudad para ir a trabajar. El trayecto era agotador, especialmente después de largos turnos, pero me lo recordaba a diario, este era el precio de la independencia. La casita no tenía lujos, pero ofrecía algo que no había tenido en años: paz. Frodo reclamó cada rincón como su reino, saltando por el jardín descuidado como si hubiera descubierto el paraíso. Su alegría era contagiosa, y verlo perseguir hojas caídas o acurrucarse junto a la chimenea por la noche me recordaba que la felicidad no tenía por qué ser grandiosa. A veces vivía en las cosas más pequeñas. Los fines de semana, a menudo visitaba a Christopher y Laura, que vivían a poca distancia en coche. Sus hijos adoraban a Frodo, gritando de risa mientras le tiraban de las orejas o intentaban correr carreras con él por el jardín. Frodo, paciente y leal, nunca parecía importarle. Ver las caras de mis sobrinos iluminarse cuando entraba por la puerta me hacía sentir útil de nuevo, como si fuera parte de algo más grande que mis propias luchas. Sin embargo, no todos eran tan acogedores. Mi vecina más cercana, la señora Dorothy Campbell, era una viuda de mirada penetrante de unos 70 años que vivía al otro lado de la calle. La primera vez que Frodo se escapó por la valla y se metió en su jardín, ella salió a su porche con las manos en las caderas. «Más te vale mantener a ese chucho tuyo bajo control», espetó. «No voy a permitir que escarbe en mi jardín». Me disculpé profusamente, tirando de Frodo por el collar con las mejillas ardiendo. «Lo siento mucho, señora Campbell. No volverá a ocurrir». Su mirada se suavizó solo un poco antes de darse la vuelta y volver a entrar. Durante semanas, siguió siendo seca, ofreciendo poco más que un asentimiento cuando nuestros caminos se cruzaban. Pero con el tiempo, algo cambió. Quizás fue la forma en que Frodo se sentaba obedientemente junto a la puerta cada mañana, meneando la cola al verla. O quizás fue verme llegar a casa tarde por la noche con los hombros caídos por el peso del día. Fuera lo que fuese, la señora Campbell comenzó a ablandarse. Una noche, mientras luchaba por llevar 2 bolsas de la compra con Frodo bailando emocionado a mis pies, apareció al final de su camino de entrada. «¿Sabes?», dijo con voz áspera, «si sigues dándole a ese perro sobras de la mesa, se va a poner gordo». Me reí, sorprendida por su intento de conversación. «Se gana cada bocado», respondí. A partir de entonces, me habló con más frecuencia. Comentarios breves al principio, luego charlas más largas sobre el vecindario, su difunto esposo, la soledad que persistía en su casa vacía. Me di cuenta de que, debajo de su exterior severo, había una mujer que había sufrido su propia cuota de pérdidas. Poco a poco, se convirtió no solo en una vecina, sino en una compañera. Entre el trabajo, la familia, Frodo y la cautelosa amistad de la señora Campbell, mi vida comenzó a tomar forma de nuevo. No era glamurosa, y no era fácil, pero era real. Empecé a creer en mí misma de una manera que no lo había hecho cuando estaba con Ryan. En aquel entonces, mi valía parecía atada a su aprobación. Ahora, cada kilómetro que conducía, cada factura que lograba pagar, cada cena que cocinaba en esa casita, me recordaba que era capaz. Por primera vez en años, me valía por mí misma. Y aunque el futuro era incierto, ya no me sentía aplastada por el miedo. En cambio, llevaba algo más, una fuerza tranquila, del tipo que solo proviene de sobrevivir a un desamor y atreverse a empezar de nuevo. Fue a finales de enero cuando sucedió una de esas noches en las que el frío se te cala hasta los huesos.
sin importar cuántas capas lleves. El viento sacudía las ventanas de mi casita y los árboles de afuera gemían bajo el peso de la nieve. Acababa de meterme en la cama con Frodo acurrucado a mis pies cuando de repente se incorporó con las orejas erguidas. Su gruñido comenzó bajo, luego se convirtió en ladridos frenéticos. Al principio pensé que tal vez un mapache estaba husmeando en los cubos de basura, pero Frodo corrió hacia la puerta, arañando y gimiendo con urgencia. Mi corazón se aceleró. Me puse el abrigo y las botas, cogí una linterna y lo seguí hacia la noche glacial. El aire me cortaba la cara mientras avanzábamos por el camino de entrada con Frodo tirando de la correa. Me guió más allá de la puerta, hacia la línea de pinos que bordeaba la propiedad. Sus ladridos se hicieron más agudos, desesperados, hasta que de repente se detuvo al pie de uno de los árboles y escarbó furiosamente en la nieve. Apunté la linterna hacia abajo y se me cortó la respiración. Acurrucada allí, envuelta en una fina manta que ya estaba tiesa por la escarcha, había un bebé, una niña. Sus pequeños puños se agitaban débilmente, sus llantos eran finos y rasposos contra el aullido del viento. Por un segundo, el mundo pareció inclinarse, mi mente se negaba a creer lo que veía. Caí de rodillas, mis manos temblaban mientras retiraba la manta. Era tan pequeña, su piel pálida por el frío, pero sus ojos parpadearon, mirándome con una especie de inocencia suplicante que me partió en dos. A su lado había una nota arrugada con una caligrafía rápida y desordenada. Por favor, cuídala. No puedo. Mis manos se movieron antes de que mi mente reaccionara. La levanté en brazos, acunándola contra mi pecho, tratando de protegerla del frío con mi abrigo. Era más ligera de lo que esperaba, frágil, como si el mundo mismo pudiera aplastarla. Busqué a tientas mi teléfono, marcando el 911 con los dedos entumecidos por el viento. Hay un bebé, jadeé cuando el operador respondió. Alguien ha dejado un bebé fuera de mi casa. Por favor, dens prisa. En cuestión de minutos, las luces intermitentes de una ambulancia atravesaron la oscuridad, seguidas por un coche del sheriff. Los paramédicos se apresuraron, envolviendo a la niña en mantas térmicas, revisando sus signos vitales con manos expertas. Uno de ellos me miró. Tiene frío, pero está estable. La encontraste justo a tiempo. El sheriff, un hombre alto de rostro curtido, me hizo preguntas mientras los paramédicos trabajaban, ¿dónde la había encontrado exactamente? ¿Vi a alguien cerca? ¿Toqué algo además del bebé? Su voz era tranquila, profesional, pero sus ojos se suavizaron cuando miró a la niña. Respondí lo mejor que pude, aunque mi mente todavía estaba conmocionada. El llanto del bebé se había calmado y ahora yacía envuelta en los brazos del paramédico, una figura diminuta en medio del caos de uniformes y luces intermitentes. Mientras se preparaban para llevarla al hospital, extendí la mano sin pensar, dejando que mis dedos rozaran su mejilla. Ahora estaba más cálida, su color regresaba. Parpadeó hacia mí y en ese fugaz momento algo dentro de mí cambió. No era lástima. No era solo alivio, era un feroz instinto protector que nunca había sentido antes. Como una llama que se enciende en el aire frío de la noche, supe que no era mía. Sabía que no tenía derecho a reclamarla ninguna promesa de lo que vendría después. Pero mientras estaba allí, viendo cómo las puertas de la ambulancia se cerraban a su alrededor, lo sentí en la médula de mis huesos. Un trozo de mi corazón se había ido con ella. Frodo me dio un codazo en la pierna, gimiendo suavemente mientras los vehículos se alejaban. Lo seguí con la mirada, la nieve arremolinándose en el haz de mi linterna, y me susurré a mí misma palabras que apenas me atrevía a creer. Su merece algo mejor. Y quizás yo podría ser ese algo mejor. Después de esa noche, no pude quitarme al bebé de la cabeza. Pasé horas despierta, escuchando sus finos llantos resonar en mis oídos, sintiendo su frágil peso en mis brazos. Los paramédicos la habían llevado al hospital, pero en mi corazón ya se había hecho un hueco. Me dije a mí misma que era una tontería, que alguien más intervendría, que la pondrían en el sistema y finalmente encontraría una familia. Aún así, la idea de que estuviera en una cuna en algún lugar, rodeada de extraños, me oprimía el pecho.
Pasaron los días y encontré excusas para llamar al hospital y preguntar si todavía estaba allí. Finalmente, una trabajadora social me dio el número de la oficina de servicios infantiles del condado. Lo marqué con manos temblorosas, haciendo la pregunta que no me había atrevido a pronunciar en voz alta hasta ese momento: ¿qué se necesitaría para acogerla, para adoptarla? La mujer al otro lado me explicó el proceso cuidadosamente, con una voz profesional, pero no antipática. Verificación de antecedentes, cursos de capacitación, entrevistas, visitas domiciliarias. Un estudio del hogar donde un trabajador social examinaría cada centímetro de mi vida. No lo endulzó. Ser soltera y no tener un hogar estable propio haría las cosas más difíciles. Pero no dijo que fuera imposible. Rellené los papeles de todos modos, quedándome despierta hasta tarde para responder cada pregunta en detalle. Enumeré mis ingresos, mis horas de trabajo, mis conexiones familiares. Pasé por la verificación de antecedentes. Me tomaron las huellas dactilares en la oficina del sheriff y comencé las clases de capacitación obligatorias, aprendiendo sobre el desarrollo infantil, el trauma y las responsabilidades de los padres de acogida y adoptivos. Cada paso se sentía como escalar una montaña descalza, pero me negué a detenerme. Sin embargo, cuando la trabajadora social visitó la vieja casa de mi tía, su ceño fruncido fue inmediato. El lugar era demasiado pequeño, demasiado deteriorado. El cableado era anticuado, la fontanería cuestionable. Lo siento, dijo, cerrando su carpeta con rotundidad. Sin una residencia adecuada, no será aprobada. El rechazo me destrozó. Conduje a casa esa noche en silencio, las lágrimas nublando la carretera. Fue como perder a Ryan de nuevo. Solo que esta vez no solo estaba perdiendo a un hombre, estaba perdiendo la oportunidad de ser la madre de una niña que necesitaba desesperadamente a alguien. Al día siguiente, se lo conté a Laura, ahogándome en las palabras mientras le hablaba de la denegación. Escuchó con la mirada firme, y cuando terminé, cruzó la mesa y me apretó la mano. Entonces lo arreglaremos, dijo simplemente. Una semana después, ella y Christopher me sentaron con sus propios papeles. Estaban transfiriendo la escritura de la casa a mi nombre. Era de mi tía, dijo Laura, con voz tranquila. Ella hubiera querido que significara algo. Y tú, Sarah, necesitas esto más que nosotros. No puedes luchar sin las herramientas adecuadas. No pude hablar. La gratitud y la incredulidad me abrumaron en oleadas. Ser dueña de esa casita lo cambió todo. Volví a presentar mi solicitud, pasé por otra inspección y, esta vez, el tono de la trabajadora social se suavizó. No era perfecta, pero era segura y era mía. Poco después, me concedieron derechos de visita. La primera vez que la vi de nuevo, en el hogar de acogida, donde la habían colocado temporalmente, casi se me doblaron las rodillas. Dormía en una cuna, con los puños diminutos cerrados, su pecho subiendo y bajando. Cuando la cuidadora la puso en mis brazos, parpadeó hacia mí y un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. O quizás solo era mi corazón desesperado proyectándolo. De cualquier manera, lo supe. Susurré su nuevo nombre en la habitación silenciosa. Diana. Se movió ligeramente, como si el sonido la consolara, y en ese instante lo entendí. No importaba cuánto tiempo llevara, no importaba cuántas batallas quedaran por delante, lucharía por ella. Era mía en todas las formas que importaban. Justo cuando pensaba que las cosas por fin avanzaban, llegó la llamada. Una trabajadora social de servicios infantiles me explicó, con ese tono cuidadosamente medido que usan los profesionales al dar malas noticias, que mi petición para adoptar a Diana había sido denegada de nuevo. Admiramos su dedicación, señorita Mitchell, dijo, pero hay preocupaciones sobre su estabilidad financiera y su sistema de apoyo. No podemos aprobar la colocación en este momento. Sus palabras se hundieron en mí como hielo. Había trabajado tan duro, había superado todos los obstáculos y aún así no era suficiente. Después de colgar el teléfono, me senté en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, con Frodo apretado contra mi pierna como si pudiera mantenerme entera. No podía dejar de pensar en Diana, en la posibilidad de que la colocaran con otra persona, de que se me escapara para siempre. Pero no estaba sola. Cuando Laura se enteró de lo que había pasado, no dudó. Movilizó a Christopher, a los vecinos e incluso a la señora Campbell de enfrente, personas que apenas conocía, padres de la escuela local,
el ayudante del sheriff que vivía a unas manzanas, incluso mis compañeras de trabajo del salón, escribieron cartas en mi favor. Me describieron como una persona fiable, trabajadora, cariñosa. Hablaron de las noches que había cuidado de sus hijos, las horas que pasaba ayudando en eventos de la iglesia, la forma en que Frodo se había convertido en la mascota no oficial del vecindario. Leer sus palabras me hizo llorar de una manera que no había llorado en años. Durante tanto tiempo, me había sentido invisible, disminuida por la indiferencia de Ryan y el desprecio de su familia. Pero ahora, a mi alrededor, la gente se levantaba y decía que yo importaba, que era suficiente. Y entonces, como si el destino quisiera ponerme a prueba aún más, Ryan apareció de nuevo. Era una noche fría cuando abrí la puerta y lo vi allí, apoyado en el marco como si perteneciera a ese lugar. Se veía diferente, más pulcro, con un abrigo nuevo, un corte de pelo fresco, pero sus ojos llevaban la misma arrogancia que recordaba. Sara dijo como si mi nombre supiera extraño en su lengua. Me enteré de lo del bebé. Las noticias corren. Sacó un sobre del bolsillo y lo deslizó sobre el mostrador sin pedir permiso para entrar. ¿Considera esto un apoyo? Lo miré atónita. Dentro del sobre había dinero en efectivo, fajos gruesos. Mi primer instinto fue la sospecha. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba aquí? Pero no pregunté. Simplemente asentí, guardé el dinero y le dije que se fuera. Sonrió con suficiencia, como si hubiera hecho algo noble, y luego regresó a la noche sin decir una palabra más. Ese dinero se convirtió en mi arma. Contraté a una abogada, alguien con experiencia en luchar contra el Estado cuando la burocracia falla a los niños. Era aguda, implacable, y por primera vez desde la noche en que encontré a Diana en la nieve, sentí que tenía una oportunidad real. La sala del tribunal era austera, sus paredes frías. Pero nunca olvidaré el calor en mi pecho mientras mi abogada presentaba mi caso. Expuso las pruebas, las cartas de apoyo, mi hogar estable, mi empleo constante, las innumerables horas que había pasado demostrando mi preparación. El fiscal del estado argumentó, pero su voz fue ahogada por la verdad, por el hecho innegable de que amaba a Diana y estaba preparada para darle todo lo que tenía. Cuando el juez finalmente habló, contuve la respiración con tanta fuerza que pensé que mis pulmones podrían estallar. Es el fallo de este tribunal que Diana será entregada permanentemente a Sarah Mitchell. Por un momento, no pude procesarlo. Luego las palabras se asentaron y las lágrimas rodaron por mi rostro. Frodo ladró una vez desde donde esperaba afuera, como si lo supiera. Estaba temblando cuando me la entregaron, su pequeño cuerpo cálido contra el mío. Ya no era solo Sara, era su madre. Y nada, ningún hombre, ningún error, ninguna sombra del pasado podía quitarme eso. La vida después de la adopción se sintió como respirar aire fresco después de años de asfixia. Me despertaba cada mañana con los llantos o las risas de Diana, e incluso el agotamiento de las tomas nocturnas se sentía como una bendición. Frodo se convirtió en su guardián desde el primer día, durmiendo junto a su cuna, siguiéndonos de habitación en habitación, como si entendiera que esta niña era ahora su responsabilidad también. La comunidad que se había unido a mi alrededor durante la batalla judicial no desapareció una vez que se dictó el veredicto. Si acaso, redoblaron sus esfuerzos. Laura me visitaba a menudo, trayendo comidas caseras o cuidando de la niña para que yo pudiera descansar. Christopher pasaba los fines de semana arreglando cosas en la casa. La señora Campbell, que una vez pareció tan seca y distante, se convirtió en la abuela honoraria de Diana, meciéndola suavemente en el columpio del porche mientras contaba historias de su juventud. Por primera vez en años, no estaba luchando sola. Estaba rodeada, apoyada y sostenida por personas que creían en mí. Ryan apareció una vez, no mucho después de que se finalizara la adopción. Se paró en mi porche, cambiando su peso como si perteneciera a ese lugar. Sus palabras eran melosas. Su sonrisa era ensayada, pero ahora podía ver a través de ella. Habló de nosotros, de los años que habíamos compartido, de cómo quizás podríamos intentarlo de nuevo, empezar de cero. Lo miré a los ojos, sosteniendo a Diana contra mi pecho, y le dije, no. No había ira en mi voz, ni necesidad de teatralidad, solo finalidad. Tuviste tu oportunidad, Ryan. Esta familia no te necesita.
Se fue encogiéndose de hombros, pero en el momento en que la puerta se cerró tras él, me sentí más ligera, más libre que nunca. El trabajo se convirtió en algo más que un medio para sobrevivir. Se convirtió en una forma de prosperar. Mi base de clientes creció constantemente y pronto pude equilibrar la maternidad con una carrera que me enorgullecía. Cada sueldo, cada propina, cada cliente satisfecho me recordaba que podía valerme por mí misma. Los años pasaron rápidamente. Diana se convirtió en una niña brillante y curiosa, de ojos grandes y una risa que podía hacer añicos los estados de ánimo más oscuros. Corría por el jardín con Frodo a su lado, persiguiendo mariposas en verano y haciendo ángeles de nieve en invierno. Era el corazón de nuestra pequeña familia, su alegría cosiendo cada herida que había llevado. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. A veces me encontraba mirándola mientras coloreaba en la mesa o leía en voz alta sus libros favoritos, maravillándome de lo lejos que habíamos llegado. Diana era inteligente, amable y llena de vida. Todo lo que podría haber deseado y más. Por la noche, cuando la arropaba y susurraba «Te quiero, mamá», sentía una paz que una vez creí imposible. El dolor de la traición, el escozor del rechazo. Todo parecía de otra vida. Porque aquí, en esta casa tranquila, con mi hija y mi perro, había encontrado todo lo que realmente necesitaba. Fue una tranquila tarde de domingo cuando todo cambió. Diana tenía entonces 5 años, toda piernas largas y trenzas desordenadas, corriendo por el jardín con Frodo pisándole los talones. Estaba en la ventana de la cocina, secando platos, cuando noté que reducía la velocidad cerca de la valla. No estaba persiguiendo mariposas ni lanzando una pelota. Estaba hablando con alguien. Se me oprimió el pecho. Salí, el aire fresco mordiéndome las mejillas, y vi a un hombre de pie en la acera. Era alto, de hombros anchos, con mechones grises en su pelo oscuro. Su ropa estaba limpia pero gastada, como la de alguien que había conocido días mejores. La voz de Diana llegó hasta mí, alegre y sin miedo, mientras le hacía preguntas como solo un niño puede hacerlo. «Cariño», llamé, caminando rápidamente hacia ellos. Frodo ladró una vez, protector, rodeando a Diana. El hombre levantó las manos ligeramente en un gesto de paz. «No quería asustarte», dijo, con voz baja, casi suave. Sus ojos se detuvieron en Diana de una manera que me hizo un nudo en el estómago. Solo tenía que verla. ¿Verla?, exigí, interponiéndome entre ellos. «¿Quién es usted?», dudó, el dolor parpadeando en su rostro. «Mi nombre es Richard Harrington, y creo que esa niña es mi hija». El mundo se tambaleó bajo mis pies. «Eso es imposible», dije con firmeza, atrayendo a Diana hacia mí. «Fue abandonada, dejada para morir en la nieve. Sea quien sea, se equivoca». Pero Richard negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. «No, la conozco. La reconocería en cualquier lugar. Déjeme explicarle». En contra de todos mis instintos que me gritaban que le cerrara la puerta en la cara, escuché. Me contó una historia que parecía sacada de una novela trágica. Años atrás, su esposa se había vuelto distante, enredada en una aventura. Cuando se quedó embarazada, lo convenció de que el hijo era suyo, pero las mentiras se deshicieron rápidamente. Él descubrió su traición, la confrontó y su matrimonio se derrumbó. En el caos, dijo, su esposa tomó una medida desesperada. Planeaba desaparecer llevándose a su bebé con ella, pero la tragedia golpeó. Hubo un accidente, susurros de juego sucio. Y entre los escombros le habían dicho que su hija estaba muerta. Durante años, Richard vivió con ese dolor, cargando con el hueco de la pérdida, sin saber nunca la verdad. Y entonces, por algún cruel giro del destino, descubrió lo contrario: papeles, un rumor, una conversación casual con alguien que había trabajado en el hospital años atrás. Pieza por pieza, descubrió la posibilidad de que su hija hubiera sobrevivido, escondida, descartada como si no importara. Y ahora, de pie aquí, estaba seguro de que Diana era la niña que había perdido. Me sentí mareada, abrazando a Diana con más fuerza, mientras ella me miraba, confundida, pero sin miedo. Todos mis instintos gritaban que la protegiera, que la escudara del peso de sus palabras. Pero en el fondo, algo cambió. Su historia, por muy descabellada que sonara, llevaba una verdad cruda que no podía ignorar. La carta que había encontrado esa noche en la nieve me vino a la mente. «Por favor, cuídala.
No puedo. ¿Quién la había escrito? ¿Una madre desesperada? ¿Una mujer acorralada por sus propias mentiras? Sentí que las rodillas me flaqueaban mientras la verdad se asentaba. Diana no era solo el bebé con el que me había topado por casualidad. Era la hija de alguien. Era su hija. El aire pareció espesarse a nuestro alrededor, con Frodo gimiendo suavemente a mi lado. Los ojos de Richard brillaban con lágrimas que luchaba por contener. No quiero quitártela, dijo en voz baja. Claramente le has dado la vida que yo no pude, pero ella merece saber la verdad, y quizás, juntos podamos darle más. No respondí de inmediato. El suelo bajo mis pies se sentía inestable. El futuro, de repente, estaba lleno de preguntas que no me había preparado para hacer. Lo único que sabía era esto: mi vida con Diana ya no era solo mía para definirla. Se había abierto una puerta, una que conducía a un nuevo comienzo complicado, doloroso, pero quizás esperanzador. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.